Esta es la prédica número 7, cuyo título es La autoridad del creyente, parte 1, porque voy a dar una miniserie con respecto a la autoridad del creyente. ¿Por qué? Porque uno nota que en la iglesia cristiana falta muchísimo de que el miembro de la iglesia se dé cuenta de lo que ya Dios le entregó a través de Jesús, como lo dijo el líder Javier. Nos entregó una serie desde Génesis hasta Apocalipsis de todas las verdades que están encerradas allí, escritas a través de hombres de Dios. Y por eso yo quiero hoy iniciar esta serie que se llama La autoridad del creyente, parte 1. Es muy interesante. Es una serie que dará autoridad al creyente y sabrá quién es cada uno de ustedes en Cristo y por qué fueron escogidos como un remanente y por qué hubo rescate. Entonces hoy yo quería me inspiró el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue inspirado siempre por el Espíritu Santo de Dios a raíz de que fue tumbado del caballo. Una vez en el libro de Hechos lo describe todo. Él andaba galopando por el mundo sin conocer el verdadero Jesús. Y un día le tocó ser tumbado del caballo, como nos tocó a muchos de nosotros, a todos. Nos tumbaron del caballo para poder conocer al Dios de lo alto. Y Pablo, cuando conoce a Jesús, él se inspira y lo identifica, como yo me doy cuenta en muchos hombres de Dios que no conocían a Jesús y uno los nota que de enseguida lo conocen, van a la revelación porque les interesa a Jesús y conocerlo, no resolver los problemas, eso viene por añadidura, es conocerlo, porque muchos lo buscan es para resolver problemas. No, a Jesús se busca porque uno lo ama, porque lo demás viene por añadidura. Amén. Y resulta que Pablo lo primero que le dijo es: ¿quién eres, Jesús? Cuando lo tumban del caballo camino a Damasco. Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque él perseguía a muchos cristianos, y cuando uno persigue a alguien que es cristiano, se está metiendo es con Jesús. Y por eso es que dice el Salmo 115:5: no te metas con mis ungidos, ni hables mal de mis profetas. Por eso a un hombre de Dios hay que respetarlo. Amén. Entonces, él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Esas dos preguntas yo siempre le digo al mundo, a los discípulos de Jesús, a ustedes, que se las hagan siempre. ¿Quién eres, Jesús? Es conocer a Jesús, porque esta palabra es Jesús. Este es el verbo. ¿Y qué quieres que yo haga? Entonces la iglesia muchas veces está dormida en el limbo, y por eso es que el mundo está así. Porque si en el mundo hubiese una iglesia cristiana viva, en acción y creyendo lo que Jesús le entregó en esta palabra, el mundo no estuviese así. Entonces para eso es esta enseñanza. Pablo se inspira en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que le da estas oraciones para la iglesia de Éfeso. Estas oraciones son muy poderosas, y déjeme decirle que cuando yo empecé a leer las cartas de Pablo, voy a revelar varios de mis secretos. Yo empecé, que se me quiebra la voz, a orar en estas oraciones de Pablo. Y cuando yo empecé a tener revelación hace 13, 14 años que no conocía la palabra y no sabía ni siquiera abrir la Biblia, yo empecé y me fui a las cartas de Pablo y vi que Pablo oraba por la iglesia.
Y yo me fui a Isaías, que yo amo mucho, le decía a un joven hoy en el ministerio, el libro de Isaías y el libro de Juan. Yo casi que me lo sé de memoria porque me apasiona. Y en Isaías 11 hay una revelación muy poderosa, hay una perla que está en Efesios cuando Pablo oraba. Escuchen esto. Saldrá una vara del trono de Isaí. Por favor, entiéndanme. Yo les doy revelación. Hay 4 tipos de tierra. Hay 4 tipos de corazón. De acuerdo al abono que ustedes tengan en su corazón, la palabra que yo imparto y que se imparte en este púlpito va a dar fruto. Porque a veces no me entienden. Por eso es que caen 4 tipos de tierra. Marcos 4 dice que cae a orilla del camino y ninguna semilla que caiga en un corazón a orilla del camino va a producir fruto. En pedregales, dígame qué semilla buena se siembra en un pedregal y sirve. Y en espinos, dígame si una semilla se siembra en un espinal va a servir o va a dar un buen fruto. Pero la 4ª tierra dice que es la que está abonada, que es el corazón cuidándolo y que la palabra de Dios cae en esa tierra fértil, en ese corazón y da el 30, el 60 y el 100 por 1. Que esta palabra que yo de aquí declaro en el nombre de Jesús que va a caer en tierra fértil. Porque, y denle un aplauso al Señor. Porque si caen pedregales y en espinos y a orilla del camino, tienen que abonar ese corazón. ¿Por qué? Porque los afanes del mundo, el estar distraído, en pensar que no le entienden a la persona, eso no va a permitir que la semilla caiga en tierra fértil. Mientras que usted se sienta allí y dice, voy a entender la palabra, el Señor le va a dar revelación porque conoce su corazón. Yo empecé así. Yo empecé y me fui a Isaías 11 un día. Y dice Isaías 11, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Sabe quién es Isaí? Nada más y nada menos que el padre de David. ¿Y sabe quién fue David? De donde vino el linaje de Jesús. ¿Y saben por qué dice que saldrá un vástago? Ese era Jesús. Y escuchen esto era futuro. Aquí lo dice saldrá. Saldrá el futuro, les estoy dando revelación. Escuchen. Y reposarán sobre él, sobre Jesús. Reposará sobre Jesús el Espíritu de Jehová con E mayúscula. Espíritu de Jehová con E mayúscula. Porque el E mayúscula, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, es la divinidad. Cuando se habla de la divinidad en mayúscula, ustedes van a encontrar el Espíritu Santo en la Biblia con E mayúscula. Y el Espíritu de nosotros, del hombre, con E minúscula. Y el Dios de este mundo, que es Satanás, con D minúscula. Todo eso tenemos que entenderlo. Esto es una serie, por eso lo voy a dar con calma. Dice, y reposará sobre él Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Dios. Miren lo que iba a reposar en Jesús. Pero esto fue en Isaías 11, queridos hermanos. Ahora vayamos a lo que dice el libro de Efesios, que yo le estoy diciendo cómo oraba Pablo a la iglesia de Éfeso. Cómo oré yo para poder tener revelación y cómo oro yo
por la iglesia para que adquiera revelación. Escuchen. Efesios 1, 16 y 17. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria, y estaba orando Pablo, de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Denle un aplauso al Señor y digan: yo recibo ese espíritu de sabiduría y de conocimiento y de revelación que Pablo oró por nosotros y que nuestra iglesia ora por nosotros. ¿Por qué? Porque el problema de la iglesia es la falta de sabiduría, de revelación y de conocimiento. Porque todo está en esta palabra para que ustedes tengan victoria. Por lo tanto, Pablo oraba así. Y yo oré muchos años así. Y me arrodillo y le digo: Señor, sigue dándome espíritu de revelación, conocimiento, discernimiento, inteligencia para poder llevar a cabo tu palabra a otros. Y así lo hizo Pablo. Y dice en el 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que fueron llamados y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si no hay sabiduría, si no hay inteligencia, si no hay revelación, no vamos a saber cuál es nuestra herencia. Amén. Vamos a vivir en la ignorancia. Y Oseas 4:6 dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y la iglesia está llena de actividades, de legalismos, de religiosidades, de ocupaciones, pero menos de saber la revelación que hay aquí en la palabra de Dios. Por eso estamos llamados a ser una iglesia de revelación, de conocimiento y de sabiduría. Amén. Y de luego en Efesios 3:14 Pablo sigue orando. Y por eso es que oro para que esta serie que empieza en la autoridad del creyente, ustedes salgan de aquí, se monten en ese carro, sabiendo que tienen autoridad y poder para echar fuera al enemigo de sus hogares, de sus iglesias, de sus trabajos y tengan victoria. Amén. Efesios 3:14. Pablo sigue orando. Y por esta causa doblo mis rodillas, dice Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por medio del Espíritu. ¿Cuántas veces he dado yo esa palabra aquí? Si no tenemos poder y autoridad de Cristo en el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado, no vamos a avanzar. Por eso Él ora y le dice: Dios mío, que ellos entiendan y que sepan lo que tú les has dado, para que despierten a una iglesia poderosa con autoridad y poder, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos todo lo que el Señor les ha dado. Con esto voy a empezar esta enseñanza. Me quedan 23 minutos. Creo que tengo 3 más porque mientras hablaba lo demás. Levanten la mano los que crean que tengo 3 minutos más. Mire, le voy a dar algo.
hoy vino a mi memoria algo que me dio autoridad y poder, y al pastor Tony, cuando empezamos a discernir la palabra. Y aquí sabe mucho que desde el primer día hubo milagros en la iglesia. Y por eso muchos ataques a esta iglesia. Porque acuérdense que la palabra de Dios dice que a un buen árbol no le lanzan, a un mal árbol no le lanzan piedras, pero a un buen árbol sí le lanzan piedras para tumbarle las buenas frutas. Entonces por eso es que no ha sido fácil llevar este ministerio. Y yo recuerdo que a veces no nos damos cuenta que Dios nos dio. Y en Parque Serino, donde yo vivía, que está Brendita, que es de allá, había un señor muy amigo de nosotros, una familia. Y él era de un pueblo llamado Pereira. Y tenía a su papá allá. Y él se inquietaba y siempre hablaba conmigo en su privacidad. Él ya partió. Y yo le hablaba mucho de Jesús. Y me decía que la vida de su papá era muy difícil. Y yo comparé esa situación con nosotros en Cristo, cuando discerní la palabra de Dios. Y el Señor, el papá de él, era un mendigo en el pueblo. Y vivía y dormía como un mendigo, tirado en un colchón. Y él siempre me contaba. Y él le llevaba trajes en diciembre y no se los quería poner. No le gustaba. Ustedes no me den nada. No me traigan nada. Y él decía, pero yo iba discerniendo, pero no conocía mucho la palabra. Eso fue hace muchos años. No era cristiano. Si no lo ayudo. Sino simplemente siempre hablaba con él. Y llegó un día en que la gente del pueblo lo conocía porque él iba mucho al banco, pero seguía siendo mendigo. Iba a los mercados populares y pedía comida, le daban comida, pero él iba al banco y dormía en un colchón. Un día lo llamaron y le dijeron que su papá había muerto. Ellos todos se fueron. Y cuando llegaron al pueblo, allá a Pereira, la ciudad, ciertamente iba mucho al banco porque el Señor le dejó a cada uno $400,000 de sus hijos. Y ellos compraron 3 casas, apartamentos, todo. Otros compraron otras cosas y les dejó un seguro de vida. Resulta que él nunca vivió como un rey, sino como un mendigo. Nunca supo lo que tuvo, ni valoró su vida. Así somos nosotros los cristianos. Tenemos podemos vivir como un rey, tener victoria en nuestros hogares, hacer huir al diablo, hablarle con autoridad, y vivimos como mendigos en la iglesia. Dame sanidad, dame prosperidad, dame no sé qué, mira esto. Resulta que Jesús te dice, tú eres el hijo de un rey, tú puedes tener victoria, tú tomas autoridad, creyendo que lo que yo hice en la cruz fuera para que tú ahorita estés en victoria y estés como el hijo del rey. Amén. Pues ese hombre no supo lo que tenía porque lo vio de otra manera. Nosotros en Cristo tenemos que saber que si Dios nos dijo, te he dado potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada te dañará, es porque nos la dio. Si en Juan 14:12 dice, si tienen fe, cosas mayores que las que yo hago harán ustedes. Si tienen fe, tenemos potestad, autoridad. Si en Mateo 28, que lo dice, Mateo 28 dice, para leérselo todo, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, cuando Jesús estaba aquí, toda potestad, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y así hizo Jesús en su palabra. ¿Por qué les voy a traer esto a colación? Porque también un día cuando empezamos nosotros, estábamos en el Caney y estábamos en una parrilla y mi hijo Tony recibió una llamada y le dijeron que en el pueblo de San Diego había una joven que estaba como endemoniada y que se rompía la cabeza con la punta de la cama, que era madera, se doblaba las manos y hablaba como un hombre. Y Tony nos dice: mamá, papá, eso fue hace años, vayan, que dicen que ustedes pueden hacer algo por ella. Yo ya había tomado autoridad y poder en el nombre de Jesús y el pastor también. Y agarramos la Biblia y dejamos a la gente en la parrilla, nos vamos. Cuando llegamos, la mamá estaba afuera y un poco de familia, y la joven gritaba en una habitación ahí cerca de la plaza. Y la mamá nos dice: vinieron 2 curas, vinieron 3 de unas iglesias cristianas, pero nadie puede hacer nada por ella. Y mi hija se está destruyendo adentro. Yo le digo a la señora que entre con nosotros y le dio miedo, porque quería ahorcarla. El pastor y yo tomamos autoridad basados en la palabra de Dios. Vayan, hagan discípulos, pongan las manos sobre los enfermos, echen fuera demonios, den por gracia lo que por gracia recibieron. Pablo y Juan, cuando estuvieron en el templo de la Hermosa, que el cojo de 40 años de cojo les dijo: denme limosna. ¿Y qué le dijo Pedro y Juan? No tenemos oro ni plata, pero lo que te demos te damos, lo que tenemos te damos. Era unción. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese cojo se levantó y anduvo. Ellos tomaron la autoridad. Llegamos a la habitación. Fue muy fuerte. La joven gritaba y me miraba a mí y me decía: te voy a matar. Y el pastor abría la Biblia y los libros que él cargaba y le lanzaba palabras a Satanás. Y yo le apoyaba y le apoyaba: Satanás, salte de esa joven en el nombre de Jesús, porque si Jesús lo hizo con el demoniado, nosotros lo podemos hacer, porque tenemos autoridad y poder delegado. Y esa joven gritaba y se tuvieron que vendarle las manos. Se partió estos dedos, se partió aquí. Y llegó un momento en que Satanás me miró y me dijo: yo te voy a destruir. Y yo con autoridad le dije: tú no me vas a destruir, porque Jesús te venció en la cruz. En el nombre de Jesús, tú te vas de aquí. ¿Qué pasó? Que llegó un momento en que esa joven cambió el rostro y se me lanzó y se me abrazó. Yo dije: aquí se fue Satanás, fue vencido. Con autoridad, apenas conociendo a Jesús. Imagínense ahora si el diablo no nos tiembla a nosotros cuando hemos avanzado más en Cristo. Amén. Amén. Bueno, esa joven practicaba esos juegos de la Ouija. ¿Cómo es? Ouija. Resulta que ahí es donde vamos, y le voy a dar estas enseñanzas en esta serie. Como esos son espíritus que vuelan, ellos, y que todas las noches llevaban un grupo de jóvenes a practicar estos juegos, porque el enemigo busca un cuerpo donde alojarse. Y resulta que ese día de esa joven, ese enemigo se posó en ella. Así como ustedes saben que en la santería, en las brujerías buscan medium, ¿verdad? Creo que medium. Y buscan babalaos, todo eso para hacer los juegos, los espíritus inmundos, y son ciertos. De allí es que voy a hacer
el inicio hoy, me quedan 12 minutos, 16. Voy a iniciar con la autoridad del creyente. Escuchen esto es una perla preciosa después de darle todo esta historia de que los espíritus son reales y malvados y que buscan cuerpos donde hacer daño. ¿Usted qué cree que se posó en Hitler? Nada más y nada menos que Satanás, que mató a 6 millones de judíos, porque Hitler era una persona perfecta para que Satanás viviera en él. Así como se posa en mucha gente malvada, pero también el Espíritu Santo se posa en gente tan maravillosa como ustedes. Busca personas con un corazón limpio y puro. Por eso ustedes son escogidos y son el remanente de Jesús. Amén. Y somos los que vamos a vencer a Satanás, porque Jesús ya lo venció en la cruz. Así es que dejen de creer que Satanás es muy poderoso. Satanás es un cero a la izquierda. Los que le damos autoridad y poder somos nosotros cuando abrimos puertas. Amén. Él no puede hacer nada si no le damos derechos. Amén. Y por ahí va la prédica. La autoridad del creyente. ¿Cómo les parece esta nueva serie? Génesis 1. Creó Dios los cielos y la tierra con palabra. Todo lo creó Dios con palabra. Los cielos, la tierra, los animales, al hombre, con palabra. Él era espíritu, con palabra. Juan 4:24. Dios es espíritu y todos los que le adoran en espíritu y verdad son verdaderos adoradores. Él es espíritu. Escuchen esto. Génesis 1. Creó Dios los cielos y la tierra. Salmo 89:34. Vamos a hacer una secuencia. Él dijo: no mudaré mi pacto ni anularé lo que ha salido de mis labios. Dios dice: esto es así y es así. Esto es amén y esto es amén. Él no muda como nosotros, que somos variantes. No, Él es de una sola palabra. Por ahí vamos. Hebreos 1:3. Anoten. Esto es un discipulado, lo di hoy allá. Él sustentó todas las cosas con la palabra de su boca. Su palabra es la que mueve al mundo, al universo, a las estrellas, a los satélites. Su palabra, la integridad de Dios es impecable. Hebreos 6:18. Que es imposible que Dios mienta. Aquí viene la clave de esta enseñanza. Génesis 1 del 26 al 28. Esta es la clave de toda esta palabra. Génesis 1 del 26 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Le dije hoy en el discipulado, varón y hembra lo creó. No Adán y Esteban, sino Adán y Eva. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen. Dios es soberano. Dios actúa por sí solo. Dios es soberano. Él nos dio esa soberanía. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y todo lo que se arrastra sobre la tierra. Esa es la culebra. Tenía que señorear, y después la culebra lo señoreó a él a través de Satanás. Y vio Dios que todo era bueno. Dios hace todo bueno. ¿Qué nos entregó aquí? Nos entregó la autoridad.
nos entregó que señoreáramos. Por eso es que nosotros decidimos si creer en Dios o no creer. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra ti, que te he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Él nos pone a escoger, porque Él le dio autoridad a un hombre. Él entregó la autoridad al hombre y le dijo: señoreen, sojuzguen la tierra. Él no le puso límites. Él le dijo: sojuzguen la tierra. Por eso es que Dios creó al hombre. Gobiernen, sojuzguenla. Al decir esto, Dios entregó el control de esta tierra a la humanidad. Por eso es que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Por eso es que cuando Eva pecó y Adán pecó, el Señor en Génesis 6:6 dijo: y le pesó a Dios haber hecho al hombre en la tierra, se arrepintió. Él no sabía que entregándole el Edén, que él paseándose con Adán y Eva en el Edén, dándole lo mejor, el hombre la iba a embarrar. Y él dijo en Génesis 6:6: y le pesó a Dios haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Imagínense la tristeza que sintió Dios, para que Dios sienta tristeza cuando vio el desastre que hizo Adán y Eva. Imagínense la tristeza que siente Dios cuando hace 2025 años envió a su único hijo a morir en la cruz, a resucitar en victoria, y el mundo está perdido. Hay un remanente así escogido que cree en Jesús nada más. Imagínense cómo se siente Dios. Ha hecho de todo. Mandó nubes, mandó cortina, una columna de fuego, mandó codornices, mandó sacerdotes, mandó profetas ungidos, y todavía el hombre sigue terco, haciendo lo que él quiere. Tenemos que aprender todas estas verdades. Dios le dio autoridad sobre esta tierra a la humanidad. Pastora, ¿y dónde lo dice? En el Salmo 82:6 lo dice: ustedes son dioses con D minúscula, porque la divinidad de Dios es con D mayúscula. Dioses es que iban a gobernar. Ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo. Eso es lo que anhelaba Dios. Y mire el desastre que hubo desde Adán hasta que Jesús vino. Un desastre total por la desobediencia de Adán y de Eva. Dios creó al hombre para ser un ser que gobernara sobre esta tierra. Él le entregó la autoridad. Por eso es que Dios, después que Eva y Adán, la serpiente los envolvió, porque Satanás no lo creó Dios. Dios creó, según Isaías 14 y según Ezequiel 28, para que lo lean en su casa. Satanás no era ese malvado Satanás. Dios creó un ángel maravilloso, un querubín maravilloso. Y si quieren conocer a los querubines, en la Biblia lo explica que es un querubín. Y él creó fue un querubín maravilloso. Y él les mandó a ese querubín a que cuidara a Adán y Eva en el huerto, y los vigilara y los ayudara, porque ellos están a nuestra disposición según el libro de Hebreos 1. Y lo envió. Pero ese querubín se llenó de envidia y de celos. Y como ese querubín era uno espiritual, un ángel, él no podía actuar si no se metía en algo físico. Y agarró a la serpiente y se metió allí para seducir a Adán, a Eva. Escuchen esto.
ese querubín, ese diablo que ya se había metido en la serpiente, no tenía autoridad ni poder, porque la autoridad y el poder se lo entregó a Adán y Eva a ese diablo. Y a partir de ahí el diablo tiene autoridad, tiene poder por lo que le dio Eva, poder. Por eso es que el diablo a ti no te puede hacer nada si tú no abres puertas y se lo permite. Él es un cero a la izquierda. Él le dio, fue la autoridad que le dio Dios a Adán y a Eva, se la entregaron a Satanás y ellos quedaron como rehenes. Y por eso es que la humanidad quedó empastelada hasta que vino Jesús. Por eso es que Dios no podía venir en espíritu a salvar al mundo, porque Él no invalida su palabra y le había entregado su palabra al hombre. Y le dijo: ustedes señorearán en esta tierra, señoreen, sojúzguenla. ¿Y qué hizo Dios? Todo el tiempo del Antiguo Testamento, en Malaquías, 400 y pico de años se quedó en silencio. ¿Qué hago con esta humanidad tan terca? Que todo lo hicieron al revés de lo que yo creí. Y entonces Él ideó su plan y dijo: no puedo irme en espíritu porque invalido mi palabra, porque el que tiene autoridad y poder en la tierra es el hombre, yo se la entregué. Voy a irme en forma de hombre. Y ahí fue cuando vino Jesús y nació para darnos la libertad. Y entonces ese hombre que era Dios hombre vino sin pecado, sin mancha, con autoridad y con poder delegado de su Padre para devolvernos lo que el diablo nos quitó a través de Adán y Eva en el Edén. Amén. De allí que por eso es el segundo Adán, y aquel es el primer Adán el que la embarró. Por eso es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él no vino en espíritu, Él vino en espíritu pero a ser hombre. Y por eso es que ningún hombre de la humanidad estaba capacitado para darnos la libertad, porque todos habíamos pecado. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Tenía que venir Dios a través de Jesús, porque es un Dios trino, la deidad de Dios, en forma de hombre, para que la autoridad y el poder reposara en Él y ponchara a Satanás. Por eso es que el diablo tembló y supo que venía Jesús como hombre con autoridad y empezó a ingeniarse cómo matarlo, y usó al faraón y empezó a matar, a buscar a los primogénitos. Ve que todo tiene sentido. Cualquiera dirá: esa pastora le está volando un tapón. Queridos hermanos, yo doy en la palabra de Dios sin adulterarla. Dios mediante que ustedes me sigan, porque le voy a decir algo: si el diablo está metido echándole broma en su familia, tome autoridad y háblele a Satanás y dígale que hasta hoy, porque usted tiene la autoridad delegada de Cristo, que se la dejó. Amén. En todas las áreas de su vida. Y Satanás tembló de miedo, porque le había llegado el papá de los helados, con el que no podía, porque el Señor vio a toda la humanidad y nos fregó toda la vida, porque venimos de maldiciones generacionales y de iniquidad. Si no, lean Ezequiel 18:30, si no, lean Deuteronomio y Éxodo y Levítico, de donde venimos, y mismo Génesis, entró la maldición. Pero dicen que la maldición entró por un hombre, pero la victoria de nosotros entró por Jesús. Amén. Y por eso es que Él dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Tomen ustedes esa potestad, esa autoridad en Cristo. Cristo nos redimió de la ley,
Por eso es que Colosenses es tan importante que lo sepan, para que no sigan creyendo y asustados que el diablo tiene poder. El diablo no tiene poder. El que tiene poder es un verdadero hombre de Dios que crea en lo que Jesús le entregó en la cruz. Por eso es que Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición, porque maldito es el que es colgado en un madero. Pero Cristo murió en el madero, resucitó en victoria. Muchos nos quedamos en la cruz. Vamos a morir en la cruz, pero no resucitamos en victoria. Ustedes resucitan en victoria porque tienen autoridad y poder. Amén. Delegado de Jesús. Y aquí está su regalo de hoy para cerrar, porque el domingo continuamos con esta serie. Mucha palabra tengo para que traigan lápiz y papel y anoten y vean dónde está su victoria. Amén. Colosenses 2:14. Con esto cierro. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál acta de decretos? Eres un fracasado, todo lo hiciste mal, tienes vicios, no vas a salir de ahí, mira cómo te salen las cosas, mira tu hogar, mira tu esposa, mira tu esposo, mira tus hijos. Él escribió todas esas actas y decretos. Pues, queridos hermanos, les traigo una noticia, porque muchos se han levantado de esos decretos y hoy son verdaderas autoridades, porque el diablo los clavó una vez y los fracasó. Pero cuando descubrieron la autoridad del creyente, tuvieron victoria. Querido hermano, el diablo no está en su hogar. El diablo tiembla cuando un hombre de Dios toma autoridad, porque todos esos decretos de muerte que el diablo colocó en las familias, en las empresas, en su economía y en la iglesia, están derrotadas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, aquí dice el 18, el 19, dicen que Cristo es la cabeza y nosotros somos su iglesia. Nosotros con el puro cuerpo no funcionamos. Si Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, nosotros tenemos victoria. Por lo tanto, Satanás está derrotado en el nombre de Jesús.